este computador. Creo que ya está grabando. Entonces, este ejercicio es el número, creo que es este. Ah, no, esos son los problemas que yo les puse a ustedes. Es este ejercicio, el ejercicio 204 de Hiveler. ¿Listo? Es este que está acá. Entonces le damoslo. Dice la torre de antena. Es muy parecido a algo que ustedes tienen que hacer por ahí, ¿cierto? No sé si se acuerdan. ¿Sí se acuerdan o no? Ustedes tienen que hacer una entrega de una antena aquí, diseñar ciertas cosas. Entonces con esto, pues ustedes ya prácticamente van a diseñar todo, si lo hacen bien. Entonces la torre de antenas se sostiene mediante tres cables. Si las fuerzas de estos cables que actúan sobre la antena son 520, 680 y 560, ¿qué me están dando ahí? ¿Se acuerdan, muchachos, la teoría que vimos hace 8 días, hace 15 días? No la abrí, aquí está. Entonces, si se dan cuenta que me están dando ahí, esto, así se define un vector. ¿Qué me están dando? Me están dando F. La magnitud. F sin negrita. ¿Qué es F sin negrita? La magnitud. La magnitud. ¿Listo? Para poder yo hablar de un vector, necesito entonces la magnitud y el vector unitario o el vector director. ¿Sí? Esto es, hablemoslo por aquí. ¿Listo? Que sale por acá. Entonces, este es el vector de posición. Entonces, si se dan cuenta en el dibujo que me están dando el vector de posición, me están dando R, ¿sí? Este vector de posición, porque, ¿por qué de posición? Porque tengo una distancia en X, una distancia en Y y una distancia en Z, ¿sí? Entonces, R en realidad es X, Y, Z, pero R es una distancia que hay entre el punto cero, o sea, el punto origen, y el punto X, Y, Z, ¿sí? Ese es mi vector R. Entonces, recuerden X, Y, Z o I, J, K. Bueno, entonces si se dan cuenta ya tengo prácticamente todo. Entonces me están dando la magnitud, con el dibujo me están dando el vector posición, con el vector posición, ¿qué puedo hacer yo? Pero ¿por qué se me abre acá? Ok. Con el vector posición, ¿qué hago yo? Si el vector posición lo divido por su magnitud, obtengo el vector unitario. No tenemos que ponernos a calcular el vector unitario porque AutoCAD nos hace eso. ¿Listo? Entonces determine la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante que actúa en A. Bueno, entonces, pues siempre hagan un análisis descriptivo o bueno, gráfico del problema. Entonces tenemos una torre que tiene 24 metros de alto. Entonces, ¿para qué me dan esa altura 24? Porque ahí es donde se unen los tres cables, los tres tensores, ¿sí? Y esto es un problema muy común. Ustedes estas antenas las ven muy seguido por ahí, las antenas de comunicaciones. Ellas no las montan ahí solas, siempre le colocan unos cables que en realidad lo que hacen es tensionarla para que no se caiga. ¿Listo? Está soportada en el punto O, que es el punto del origen, y tiene tres tensores. El FB, que está a 10 metros de la base, ¿sí? En la dirección Y. Entonces recordemos, es X, Y, Z. ¿Listo? Entonces ya tenemos la altura Z24. El cable C está entonces a 18 metros en X, perdón, a 16 metros en X y a 18 metros en Y. ¿Listo? Y el vector D, entonces está a 12 metros en X y a 8 metros en Y. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer uno? Pues dibujar eso. Entonces, no llega. Uy, ¿qué pasó? Se enloqueció esto. ¿Listo? Entonces llega y uno y hace ese dibujo. ¿Cuál es cuál? Verifiquemos. Obviamente ya sabemos cuál es cuál, ¿no? Porque si nos damos cuenta, el verde vendría siendo B. ¿Por qué vendría siendo B? Hagamos una cosa acá.
¿Qué le pasa a esta vaina? Ahí. ¿Por qué el B es el verde? Porque están sobre el eje Y. ¿Sí? Si se dan cuenta, este está a tantos metros de este. ¿Listo? El C sería el amarillo, ¿ok? Y el moradito vendría siendo el D. Entonces, si quieren, hagamos aquí algo para, para que ustedes lo puedan entender bien. Formas, hagamos una línea. Entonces, ¿este qué color es? Contorno de la forma, pongámoslo morado. ¿Listo? ¿Qué otro color había? El amarillo es este. Esto es para que entiendan bien el dibujo, no es necesario, ¿no? Pero para que sepan, porque ya en el espacio es un poco confuso. Este es el amarillo, así, bien chillón. Listo. Y este de atrás. Ah, ustedes no me dicen. Este no es morado, este es verde. Este verde y aquí atrás sí va el morado. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora muchachos, ¿qué tengo que hacer? Una vez ya tengo identificado el problema. Entonces, esto que yo estoy dibujando y que dibujé en AutoCAD, ¿qué es? Este es el morado. Entonces, si se dan cuenta, aquí me dan unas magnitudes, 520, 680 y 560. ¿Sí? Pero en el dibujo, ¿qué pasa con esas magnitudes? ¿Coinciden con esto o no? Entonces, por ejemplo, cómo es que calculamos la dimensión de algo? Usando la calculadora geométrica. Muchachos, ¿Cómo así, profe? ¿Cuál es la pregunta? ¿Que cómo usa la calculadora para ingresar los datos? no, ¿cómo calculo yo o cómo sé yo las propiedades de una línea? ¿Qué quiero hacer? Quiero verificar o ver. Yo hice el dibujo con las distancias que me indicaba acá, 24, 18, 16, 12, 8. Si quieren verifiquemos, entonces, por ejemplo, qué distancia hay de este punto, porque esto sí, esto. Está todo loco. Entonces calculemos la distancia que hay entre este punto y este punto. Entonces, si se dan cuenta, hay 16, ¿sí? Acá entre este y este. Hay 18. Entonces, efectivamente, aquí está 16, 18 y todo lo construí así. La altura desde acá a acá está en 24. Entonces, efectivamente, miremos a ver si sí. Bueno, sí, está en 24. ¿Listo? Entonces, todo el dibujo lo construí a partir de estas dimensiones que me dieron ahí. Entonces, yo lo que quiero verificar, y si ustedes se acuerdan, entonces con list nosotros podemos saber las propiedades de un elemento. Le damos acá y entonces él nos dice, bueno, nos dice los valores acá y me dice la longitud. ¿Sí ven? Entonces, miren, si se dan las coordenadas, está desde tal punto a tal punto. Entonces tenemos desde 0,0,24. Efectivamente, este es el primer punto. ¿Sí? Si se acuerdan, la altura es 24 hasta 18,16,0. ¿Sí? Entonces el vector director está bien. Pero vean la longitud. Entonces la longitud es de 24,08, que obviamente no coincide con si este es el amarillo, no coincide con los 680 que está indicando el problema. ¿Por qué no coinciden?
¿Por qué son diferentes? Porque uno dice, pero si yo lo construí con las dimensiones que me estaba indicando ahí, ¿cierto? ¿Por qué no me aparecen los 680? ¿Por qué? ¿No se acuerdan? ¿O no me entienden la pregunta? Yo entendí la pregunta, profe, pero la verdad no se me ocurre nada. Yo pienso que debe ser por la sumatoria del vector unitario, pero no creo que esté bien. No. Recuerden lo que yo les dije. En AutoCAD yo lo único que dibujo son los vectores directores. La magnitud la ponen ustedes, que es muy parecido a lo que está acá. Entonces, a lo que está acá. ¿Listo? Entonces, el vector, o sea, el vector fuerza lo construyen ustedes a partir de la magnitud que la tienen que ingresar manual y el vector unitario que lo construyen ustedes. O sea, AutoCAD se los ayuda a construir. Bueno, entonces por eso es que a ustedes no les va a coincidir. Nunca dibujen los 600 o los 500 o lo que diga el problema acá, ¿sí? Porque le van a dar unas cosas gigantes. ¿Listo? Entonces recuerden, en AutoCAD es única y exclusivamente los vectores directores, ¿sí? Vectores directores, ¿de dónde parten? De distancias, aquí está. Entonces, este es a partir del vector posición, ¿sí? Vean, el R, o sea, este vector R es en X, Y, J y ZK, ¿sí? Tan, tan, tan. Eso me forma un vector. Si ya ese vector lo divido por su magnitud, ¿sí? Recuerden que todo lo que no tenga negrita es la magnitud, lo que tenga negrita es vector. Entonces, si ese vector R o el vector posición lo divido entre su magnitud, obtengo el vector unitario. Pero ustedes no tienen que hacer eso manual. Se los hace AutoCAD. ¿Cómo lo hace AutoCAD? ¿Con qué fórmula? ¿Con qué fórmula es que sacamos los vectores unitarios? ¿Es ATANG, si no estoy mal? No, esos son los cosenos Lo, directores y eso. lo de los cosenos y todo eso. No, esos son los cosenos, exacto. Pero entonces, o bueno, de pronto se los pongo más fácil. Vámonos a la teoría al procedimiento. Entonces, definir los vectores unitarios de los ejes coordenados. Allá las componentes X, Y, Z de cada fuerza presente en el problema. Allá la fuerza resultante. Graficar la fuerza resultante para obtener su magnitud. Realizar el producto punto para hallar las componentes X, Y, Z de la fuerza resultante. Y allá los cosenos directores de la fuerza resultante. Y reportar resultados. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, eso fue lo que hicimos hace 8 días para 2D. ¿Se acuerdan? Paso por paso lo hicimos en 2D. Tenemos que hacer exactamente igual en 3D. ¿Sí? Si se dan cuenta, yo en el formulario les di ya las fórmulas de los tres. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es definir los vectores unitarios de los ejes coordenados. ¿Se acuerdan cómo eran los vectores unitarios? Que me salía 1,0,0, 0,1,0, 0,01. ¿Sí se acuerdan o no? Entonces, ¿para qué yo necesito esos vectores unitarios? Porque yo necesito hacer la multiplicación con ellos para hallar la respectiva fuerza resultante. ¿Sí? Entonces, ese es el primer paso. ¿Cómo yo defino los vectores unitarios? Entonces, si se dan cuenta, yo aquí hay unas líneas, ¿sí? Están las líneas que me definen la dirección. Entonces, siempre dibújenle una línea a los ejes coordenados, X, Y, Z. Ustedes les dibujan una linecita para con ella poder sacar el vector unitario. ¿Cómo sacamos el vector unitario? Entonces sacamos. ¿Cómo accedemos a la calculadora geométrica primero que todo? Cal, Cal, listo. Y entonces escribo, entonces cal, entonces el vector unitario X va a ser igual a ¿qué? Entonces para sacar el vector unitario yo escribo vec1 y end, 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 end.
¿Qué quiere decir eso? Que me saque el vector unitario entre dos extremos. ¿Cómo le voy a asignar yo esos extremos? Por el punto final de esos puntos extremos. Entonces recuerden, la línea se divide, una línea siempre va a tener mitad y de aquí para allá, independiente de donde yo lo escoja, siempre me va a coger este punto final y de la mitad para allá, no importa donde yo escoja el punto, siempre me va a seleccionar este extremo. Entonces siempre háganlo con endpoint, endpoint. Recuerden que esto significa endpoint. ¿Listo? Entonces acá, y él me dice, listo, selecciona las identidades para poder hacer el asunto. Entonces selecciono por aquí, ¿sí? Recuerden, es como está la mitad, no importa donde yo seleccione, siempre me va a seleccionar esta esquina. Entonces seleccionamos por acá y acá. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, es 0, menos 1,0. ¿Por qué quedó al revés? ¿Creen que está bien Porque, o creen que está porque mal? primero no está mal, porque primero seleccionó, como por decirlo así, el punto extremo. O Exactamente. Entonces también al momento de escoger, tengan ustedes en mente el sentido, ¿sí? Recuerden que los vectores tienen tres cosas, tres elementos. La magnitud, dirección y sentido. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? No, ustedes ya acá. La dirección es el ángulo, el sentido es hacia dónde va, o sea, noreste, sureste, todo el asunto. Y magnitud es cuánto vale desde aquí hasta acá. Magnitud viene siendo la longitud verdadera, sentido y dirección viene siendo el rumbo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿por qué me quedo? Si hacemos aquí, si nos paramos aquí y escribimos F2, me doy cuenta que X me lo definió como 0, menos 1,0. ¿Por qué? Porque yo primero escogí esta esquina y después esta esquina. Entonces le di a entender a AutoCAD, bueno, la dirección es de aquí para allá. Sí, o sea, el problema no es no es de AutoCAD. AutoCAD me hizo lo que yo le pedí. Bueno, el problema es el que ejecutó la tarea. Entonces no piensen que el computador siempre, porque lo hace un computador, lo hace bien. En realidad el computador lo maneja el humano. Si el humano no sabe lo que está haciendo, pues la misma. Entonces volvemos a definir X, ¿sí? No cambia nada. Bec, Besi, Bec 1, ¿sí? End, end. ¿Listo? Pero ahora entonces es de aquí para allá. Efectivamente ya me quedó 0,1,0. ¿Sí ve la importancia de saber escoger? Esperen, yo silencio por aquí el celular. Por aquí que está como sonando mucho. Listo. Listo, entonces ya le hicimos eso para... pero ¿se dieron cuenta que cometí un error o no? pues, seleccionó el He eje X tenido con el eje Y. Exactamente. Ajá. Escogí al revés. Bueno, entonces escal. Vamos a escoger X igual a el vector unitario entre dos entidades, entre el punto extremo. Ahí en realidad lo que yo le estoy diciendo es el vector unitario entre dos puntos, ¿sí? Entre este punto y este punto, pero escoger este punto es muy difícil, por eso lo hago con endpoint, porque sé que voy a la fija. Con endpoint voy a la fija porque no importa donde yo me pare, siempre va a ser el mismo punto. ¿Listo? Pero entonces lo escogí al revés y ustedes no me dijeron. Entonces es acá y es acá. Listo. ¿Cómo hago yo para verificar que sí quedó almacenada la variable que era? La llama X. ¿X solo? Si yo escribo X no me dice nada. X con exclamación. Perdón. ¿Sí es exclamación? Sí. Tiene que llamar cal y escribir X y él le bota 1,0,0. ¿Listo? Ahora hagamos lo mismo para los otros ejes. Entonces ahora y va a ser igual al vector unitario, ¿sí? Entre end y end. ¿Listo? Entonces por acá, recuerden la dirección, entonces primero acá y después acá. 0,1,0, muy bien. Y ahora lo mismo, pero con z. Entonces, cal z, z igual a bec 1
¿Listo? End, end. Entonces, por aquí y por aquí. 0,1. ¿Listo? Entonces, si vamos a nuestra lista de chequeo, este quedó hecho. Bueno, vamos a hacer este. Hallar componentes X, Y, Z de cada fuerza presente en el problema. ¿Cómo se hace eso? Profe, ¿y no se puede definir los vectores unitarios manualmente? ¿Cómo manualmente? O sea, digamos, ponerle X igual a 1,0,0 y ya. Sí, pero usted tiene que valerse el dibujo. Pero sí, manualmente lo puede hacer también, porque usted está definiendo un vector. Lo puede hacer manual. O sea, para los vectores unitarios de los ejes coordenados lo puede hacer manual. Para esto sí no, porque usted no sabe efectivamente hacia dónde va. Le tocaría, si usted quiere hacer esto manual, le tocaría ingresar. Le tocaría ingresar, porque siempre me abre este. Le tocaría ingresar el vector posición, que lo tiene, ¿cierto? Si usted se da cuenta, lo que en realidad tiene aquí el vector posición, lo tiene. Calcular la magnitud de ese vector posición y coger el vector, dividirlo por esa magnitud y ya obtiene el vector unitario. AutoCAD lo hace directamente. Usted con escribirle vec1, él intrínsecamente lo que está haciendo es esto. Está haciendo esa operación. ¿Listo? Entonces ahora hagamos eso. Hagamos lo que me está pidiendo acá. ¿Qué fue lo que me está pidiendo acá? ¿Qué es lo que me está pidiendo acá? Hallar las componentes X, Y, Z de cada fuerza presente en el problema. ¿Cómo se hace? La distancia, Perdón. la distancia a los ejes, las componentes. No. Es como descomponer el vector. Cada uno de los vectores. ¿Sí? O sea, este punto lo hago y lo dejo ahí quieto. Lo hago de primero, definir los vectores unitarios para que no se me olvide. Pero en realidad esto lo vuelvo a usar bien adelante. Este ya el segundo paso no tiene nada que ver con el primero. Lo único que voy a hacer es esto. El paso 2 lo que me está diciendo es que haga esto. Como tengo la magnitud y como tengo el vector unitario, entonces que me halle el vector f. Recuerden que el vector f o un vector es expresarlo de esta forma. X, Y, Z. ¿Listo? Por aquí se los... esto. Esto es un vector. Sí, entonces quiero expresar la fuerza 1, bueno, la fuerza B, C y D la quiero expresar así, en X, en Y y en Z. Entonces, para hacer eso, tengo que multiplicar la magnitud, que la tengo que multiplicar por el vector unitario, que lo puedo hallar porque tengo el vector posición, ¿sí? Entonces me está diciendo, listo, entonces deme el vector en sus respectivas coordenadas. Entonces, por eso tengo que hallar los componentes X, Y, Z. Y eso pues se hace muy fácil. Entonces, veamos, este es B, C y D. Listo. Entonces, por acá. Entonces, vamos a hacer primero el cálculo de FB. Entonces, FB va a ser igual a, ¿cuánto es la magnitud de FB? 520 por el vector unitario, ¿sí? Entre dos puntos. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Entonces le estoy diciendo, listo, el vector FB o el vector B o el vector de fuerza B va a ser el que con esta distancia, o sea, con este vector posición, en realidad este es un vector posición igual que estamos viendo allá, este vector posición viene siendo entonces 18, perdón, 0,18,0, ¿cierto? Este es este vector posición. Ahora multiplíquemelo por 520 para obtener la magnitud, o bueno, la fuerza en sus respectivas coordenadas. Si hacemos esto, entonces me va a pedir, listo, seleccione las entidades. ¿Cuáles entidades debo seleccionar o cómo las debo seleccionar? ¿De dónde a dónde va?
De arriba abajo. Va desde la torre hacia Sí. el suelo. Entonces, ¿cuál debo seleccionar Veo. primero? ¿Acá o acá? Ahí. Entonces, primero acá y después acá. Y efectivamente, me dio entonces 200 menos 200, menos 480. ¿Listo? Hacemos lo mismo para las demás. Entonces, FC es este que está aquí adelante. Entonces, FC va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es la magnitud de FC? 680. Entonces, 680 por el vector unitario entre dos entidades, entre dos puntos. ¿Cuáles escojo y de dónde a dónde? ¿Cuál escojo primero y cuál escojo segundo? ¿Cuál, muchachos? De la punta hasta el suelo. Desde acá hasta acá. Listo, entonces me da 360, 320, menos 480. Y ahora lo mismo para FD. Cal. Entonces FD va a ser igual a, ¿cuánto es la magnitud? 560 por Bec 1 end, end. Entonces me está diciendo, bueno, seleccione, pues ya sabemos que es de arriba hacia abajo, entonces primero este y después este. Y me da entonces menos 240, 160, menos 480. Listo, entonces ya tenemos las fuerzas expresadas en sus respectivas coordenadas. Entonces ya tenemos las fuerzas, las tres fuerzas, ya las tenemos ahora sí en sus respectivos componentes. Entonces, recuerden, AutoCAD ustedes dibujan únicamente vector director. La magnitud ustedes la ingresan manual. Nunca dibujen la magnitud. Ahora hallamos la fuerza resultante. ¿Cómo hallamos la fuerza resultante? ¿Cómo hallamos la fuerza resultante, Era la raíz muchachos? de la suma de las fuerzas. No, nada de raíces, solamente sumarlas. Entonces FR va a ser igual a FC más FB más FC más FD. ¿Sí? Como son vectores, como yo ya tengo la fuerza expresada en vectores, yo puedo hacer sumatoria de vectores componente a componente. Entonces, perritos con perritos, se me suman todas las X, se me suman las Y, se me suman las Z. ¿Listo? Y el vector resultante me va a dar entonces también en coordenadas X, Y, Z. Entonces me da 120, 280, menos 1440. ¿Tiene sentido que dé tan alto en la dirección Z? Sí, porque digamos el punto de referencia que tomas desde la parte de arriba, por decirlo así. Exactamente. Entonces, ¿tiene sentido que dé Pues, negativo? Porque pues los sí, tensores lo que están haciendo es bajarlo, por así decirlo, sosteniéndolo pegado al suelo. ¿Listo? Ustedes dirán, ¿y por qué las tres fuerzas en X y en Y no dan iguales? ¿Por qué no dan iguales? Por esto. Porque están a diferentes distancias una de la otra. Si se dan cuenta, entonces aquí está a 16,18, aquí está a 12,8, ¿sí? Y aquí está a 0,10. Entonces, solamente por eso, con que haya diferencia en las distancias, hace que las magnitudes sean diferentes, ¿sí? ¿Ok? Y también hace que la resultante tenga componentes diferentes. ¿Cuál es el objetivo de unos tensores así? O sea, cuando ustedes ven una torre, ¿qué piensan que están haciendo los tensores? Hablando ¿Y cuál es el objetivo? el equilibrio. Exacto. Entonces, esa es como la primera ley de Newton, ¿no? El equilibrio. Entonces, eso no se está moviendo de lado a lado. Todo está quietico. ¿Sí? Pero internamente ustedes están viendo
Hay todas las fuerzas que ustedes quieran ahí. Es como cuando en los centros comerciales a veces cuelgan, por ejemplo, en el centro comercial este Centro Mayor, ¿sí? Que cuelgan como, como cosas del techo, ¿sí? Como figuras, payasos y toda esa vaina. Es exactamente igual. Esos tensores, esos no los colgaron así como así. Bueno, pues esperemos que no, ¿no? Porque puede haber un accidente. Entonces ellos, obviamente, que es lo primero que uno calcula, el peso, ¿sí? Y después de que calcula el peso, entonces dice, bueno, lo voy a poner con tantos cables. Y esos tantos cables a tanta distancia van a soportar tanta fuerza. La idea es que esté en equilibrio. Entonces esto es un diagrama de cuerpo libre, pero tiene que estar en equilibrio. ¿Listo? Hay una pequeña introducción ahí a estática. Entonces, listo, ya tengo la fuerza resultante. Verifiquemos si efectivamente me quedó FR. Entonces tengo 120,280,1440. Bueno, ya tengo entonces eso. ¿Qué sigue después? Graficar la fuerza resultante para obtener su magnitud. Listo. ¿Cómo grafico la fuerza resultante? Del origen a la intersección de los... o sea, el punto. Listo. ¿Y cómo lo hago? Díganme, yo lo hago. Una línea con las coordenadas, Una línea, ¿no? ok. Entonces hacemos el comando línea. Especificamos el primer punto. ¿Cuál sería el primer punto? Las coordenadas de que le dieron 0,0,0. No, primero es FR. 0,0,0. ¿Listo? Y Ajá. efectivamente el segundo punto son las coordenadas que me acaban de dar. Como yo no las tengo almacenadas en un sitio, ¿cómo accedo a esas coordenadas? Con el cálculo que hice ahí en la... Sí, pero ¿cómo oh, accedo a ellas? Para poder usar ese vector, o bueno, ese FR que tengo almacenado en una variable, yo no puedo escribir FR. Vean, si yo escribo FR, me cal bota como error. llamó X la vez pasada, cal Exacto, FR. tengo que llamar cal. Recuerden que cal, como zoom o como escala, todos esos son comandos invisibles. ¿Qué quiere decir? Que los puedo usar dentro de otro comando. Entonces cal yo lo puedo usar dentro del comando línea, zoom yo lo puedo usar dentro del comando línea, scale lo puedo usar dentro del comando línea, pero tengo que hacer algo para poderlo usar. ¿Qué tengo que usar? El apóstrofe. Apóstrofe, muy bien. Entonces con línea especifico el primer punto, 0,0,0, y escribo apóstrofe. Buena. Line 0,0,0. Espera que me está ahora molestando. 0,0,0. ¿Por qué me está molestando? Esto no me deja ingresar. No me está generando. Esperen que yo creo que es cuestión del lenguaje. Dejémoslo acá, en Estados Unidos. Listo, vamos a ver. Listo, vamos a ver ahora sí. Ahí me genera incompatibilidad por el lenguaje del teclado que ustedes le hayan puesto. Entonces 0,0,0 cal. Entonces con cal yo ya le voy a decir, listo, voy a llamar a la calculadora geométrica. Ya cuando estoy en la calculadora geométrica, entonces ahora sí puedo escribir FR. ¿Listo? Y listo. Le doy escape y veo que me dibujó la línea. Entonces, si se dan cuenta, es una línea súper mega gigante. Listo, ahí está. Entonces, si se dan cuenta, la línea no coincide, o sea, el tamaño de la línea, pues no se parece en nada. Vean la proporción. Vean, no sé si alcanzan a ver las lineecitas que dibujamos. Ahí están. Ahí está el triangulito que dibujamos, la carpita. Y vean el tamaño del vector. Entonces, recuerden, ¿por qué? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué? Porque estos son los vectores directores. La magnitud de estos vectores no se parecen en nada a la magnitud, bueno, la magnitud de esta línea no se parece en nada a la magnitud del vector, ¿sí? No se parecen en nada a la magnitud de la línea.
del vector original, pero este blanco sí tiene la magnitud del vector. ¿Por qué lo dibujamos? Porque necesitamos obtener precisamente esa magnitud y almacenarlo en una variable. ¿Se acuerdan? Ya una vez la tengan, si quieren lo pueden borrar, pero necesitamos esa magnitud para no, o sea, todo esto lo podemos hacer manualmente y en realidad en estática ustedes lo tienen que hacer manualmente, pero pues esto les va a servir cuando estén en esa materia, pues si ustedes tienen duda lo pueden graficar y pueden verificar que lo que calcularon esté bien hecho. Entonces, ¿cómo almaceno esto en una variable? También con cal, pues cal igual y calcula la distancia de los dos puntos. Cal Añade. es igual, entonces le vamos a decir que la magnitud de la fuerza resultante, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? ¿Cómo A obtengo la la distancia? distancia. ¿Pero cómo se escribe? eh, Int, coma, ¿Cómo es el ¿No era comando dist? para dist? D-I-S-T. ¿Listo? Dist, end End, coma, y end. Aquí sí no va, aquí sí va a pasar algo. Aquí sí no me importa cuál entidad escojo primero. ¿Por qué? porque la distancia es absoluta la independientemente de la distancia. dirección. Exacto. Y porque es una raíz, entonces no importa. Listo, entonces la distancia, entonces voy a seleccionar acá y por acá. Entonces decimos, listo. Ese vector tiene entonces una magnitud de 1471. Bueno, y ya me quedó almacenado en MFR. Listo, si quieren, ya podemos borrar aquí para que no perdamos escala. Ya tenemos la magnitud de la fuerza resultante, que era lo que me interesaba hacer por el momento. Ya, listo, lo tengo almacenado. ¿Qué sigue después? Entonces ya tenemos esto. Entonces, realizar el producto punto para hallar las componentes X, Y, Z de la fuerza resultante. Entonces, en el punto 5 uso lo que dice en el punto 1, ¿cierto? Cuando yo hago un producto punto, que es esto que está acá, siempre un producto punto, que también lo llaman el producto escalar, entonces el producto punto entre dos vectores me da un valor. ¿Por qué? Ya les muestro por qué. Hay una teoría rápida de vectores. No guardar. Entonces yo tengo acá entonces tengo X, Y, Z y le hago producto punto. Así no se denota el producto punto se denota como un punto. ¿Listo? Y hagámoslo por A, B, C. Hagámoslo grande. Hagámoslo un tamaño gigante, por ahí un 48. Primero tengo que seleccionarlo. Más grande. Hagámoslo 72. Aquí se me fue un punto, es una coma. ¿Listo? Si quieren aquí no hagamos esto, sino... Entonces esto de pronto no se los expliqué hace 8 días, se los voy a explicar hoy. Entonces tengo dos vectores aquí, hagamos el punto. ¿Sí? Entonces aquí va el producto punto. ¿Qué hace el producto punto? El producto punto, ¿qué es lo que hace? Es muy fácil. Entonces coge, multiplica este con multiplica ay, este con ¿sí? Multiplica este con pongámoslo acá, bueno, dejámoslo así, y este con Bueno, quedó feo, pero es así. Entonces,
de nuevo, multiplica X con X, Y con Y. Bueno, aquí cuando hablo X con X es la posición, entonces recordemos, está la posición X, está la posición Y, está la posición Z. Multiplica X con X, Y con Y, Z con Z y lo suma. Entonces el resultado, pues, ¿qué va a ser? Un valor entero, ¿sí? Por eso se llama el producto escalar, porque me da un único valor, que es diferente a cuando es el producto cruz. El producto cruz sí es otra cosa. El producto cruz, el resultado es otro vector. Bueno, para hacer producto cruz yo tengo que crear una matriz, pero eso no lo vamos a ver este semestre. Bueno, no lo van a ver conmigo, lo van a ver en estática. ¿Listo? Pero entonces aquí nos interesa es el producto punto. Entonces, si se dan cuenta, la multiplicación y la suma de los componentes me da un valor, que es lo que yo quiero. ¿Dónde está acá? Hallar las componentes de la fuerza resultante. Yo ya sé cuánto vale la fuerza, yo ya sé cuánto vale la fuerza X, la fuerza resultante, ¿cierto? Vale, ¿cuánto era? Menos 280, 140 y menos 1440, ¿sí? Pero ahora tengo que separarlas para poder calcular o obtener las componentes de ese vector en cada una de las direcciones. Entonces, pues, si volvemos aquí, si por ejemplo tenemos el vector, un vector dado, y aquí tenemos un 1, un 0 y un 0, ¿sí? Por ejemplo, como el vector resultante 1, como el vector resultante, o bueno, el vector director del componente, de la componente X, ¿sí? 1,0,0, ¿sí? Si se dan cuenta, pues cuando yo multiplico este por este, la componente X del vector por 1, pues me queda un valor determinado. Y esto por 0, pues me da 0. Y esto por esto, me da 0. Entonces, por eso, me da únicamente lo que esté en la primera posición. Ahora, si es al revés, si no si es al revés, sino si es en la siguiente. Si ahora es 0,1,0, ¿sí? Que sería el vector unitario de Y. Entonces viene X, se multiplica por 0, se fue ese valor. 1 se multiplica por 1, perdón, Y se multiplica por 1, me queda ese valor. Y el valor en Z se multiplica por 0, se me fue ese valor. ¿El resultado qué es? Únicamente el valor de Y. ¿Listo? Entonces eso es lo que voy a hacer por aquí. Es lo mismo que está aquí en el Excel, en el PDF, esto que está acá. Cojo el vector y lo multiplico por cada uno de los vectores unitarios para obtener un único valor. Entonces aquí voy a obtener la fuerza en X, voy a obtener la fuerza en Y y la fuerza en Z. Lo que les digo, yo ya sé cuáles son. Yo ya sé, si yo entro acá y hago FR, yo ya sé cuáles son. Yo sé que son 120,280 y coma menos 1440. Yo divinamente podría coger y hacer Fx igual a tanto, igual a 120. ¿Sí? Pero pues lo queremos hacer difícil. Lo queremos hacer como debe ser. Entonces decimos que Fx es igual a ¿qué? Al producto punto entre el vector de la fuerza resultante por el vector unitario X. ¿Se acuerdan? Y eso me da 120. Ahora, ahora la fuerza en Y, hagámoslo FR, como lo hice el anterior. F en X, bueno, sigamos la misma notación, debió haber sido FRX, FRY, pero bueno, ya que cal es igual a FY, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? A la fuerza resultante, el vector de fuerza resultante multiplicado por el vector unitario Y. Entonces tengo 280. Ahora lo mismo para Z. Entonces FZ es igual a la fuerza resultante por el valor en Z. ¿Listo? Entonces verificamos y efectivamente lo que estaba acá, 120, 280 y menos 1440 me quedaron almacenados en Fx, Fy y Fz. ¿Listo? ¿Sí o no, muchachos? Ahora, realizar producto punto. Listo, esto ya quedó.
Y entonces ahora hallas no, es hallar, no los estaba tuteando. Hallar cosenos directores de la fuerza resultante. ¿Cómo se hacen los cosenos directores? Entonces, ¿qué son cosenos directores? Porque ya veo que lo que vimos de hecho ya se les olvidó. Entonces, los cosenos directores son los ángulos que forma el vector respecto a cada uno de los ejes coordenados. Entonces, el alfa es el ángulo que forma, recordemos que aquí estamos pensando en 3D, ¿sí? Alfa es el ángulo que forma el ángulo X y el vector, es este que está acá. Beta es el ángulo que se forma en el espacio entre entre el vector y el eje Y. Y gamma es el ángulo que forma el vector y entre el vector y Z. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, les saco aquí zoom, son en el espacio, en el espacio. No es, no es el ángulo de la proyección, es diferente. ¿Listo? Hace 8 días nosotros hicimos un problema donde calculamos, lo hicimos de las dos formas, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo hicimos con el arco tangente y con el coseno director? Y en uno nos dio que daba el ángulo más 36, más 90. ¿Se acuerdan? Que nos daba 36, no, ¿cómo era? 56 y 146 o 46 y 136. ¿Sí se acuerdan o no? Y pues eso tiene todo el sentido. Pensémoslo en el 2D. Pensémoslo en 2D. Pensemos en 2D. Ahora solo daría 90, ¿no? Sí, algo así. Pensemos en 2D. Sí, si tenemos un vector por acá. ¿Sí? Entonces, bueno, yo tengo aquí una imagen, perdón. Yo tengo la imagen que usamos hace 8 días. Ay, no la guardé. No la guardé. Qué vaina, bueno. Entonces, ¿se acuerdan? El ángulo se calculaba. No mentira, yo sé dónde está esa imagen. Aquí. Calculadora geométrica de vectores. No, tampoco está. Bueno, no importa. Entonces yo tengo aquí un ángulo, ¿cierto? Pero ¿por qué se hace así? Listo. Tengo aquí un ángulo cualquiera, alfa si quieren. ¿Listo? Pongámosle el ángulo A. Entonces yo ese ángulo lo hallo. ¿Se acuerdan? Lo puedo hallar con tangente, como conozco las componentes, conozco las componentes X, Y, Z, ¿cierto? Conozco las componentes. ¿Listo? Entonces puedo usar las entidades trigonométricas, seno, coseno, tangente, para hallarlas. Pero es muy fácil usar cualquiera de esas entidades porque estoy en 2D. Entonces hace 8 días nosotros calculamos la tangente y las verificamos con el coseno y el seno y el coseno y vimos que como que nos daba el ángulo más 90. ¿Sí se acuerdan? Y que yo les dije que pensaran por qué. Porque les había dado, nos daba 36, no, 46 y después nos daba 136. ¿Por qué se les ocurre que pasa eso? Si lo pensamos en el espacio. Lo calculamos de esta forma. O sea, en realidad se debe calcular así. Pero lo hicimos con tangente
y con tangente, seno y coseno. Y nos daba que sumaba 90 grados. O sea, que era como el ángulo que calculábamos más 90. Entonces les doy la respuesta porque ninguno contestó. Básicamente es ¿por qué? Porque se está tomando ya los 90 grados que hay en la ortogonalidad de los vectores. ¿Sí? Entonces siempre tenga cuidado con eso. Siempre nos va a dar el complemento. Siempre nos va a sumar 90. Entonces por eso en vectores siempre ustedes trabajen mejor con los cosenos directores y van a la fija. Y ustedes ya saben en 3D cuál es alfa, cuál es beta y cuál es gamma. En 2D usen solamente coseno y, bueno, seno y coseno o tangente, ¿sí? O si van a usar los cosenos directores en 2D, tengan cuidado cómo los usan, o más no cómo los usan, sino cómo los interpretan, para que no se vayan a confundir, ¿listo? Siempre tener en cuenta que es el ángulo del vector respecto a cierta componente, no a su proyección. Acá, miren. Es el ángulo respecto a ese eje, beta es respecto a y gamma es respecto a z. Bueno, entonces hagamos eso acá usando la propiedad que está aquí. Entonces, para hallar el coseno director, alfa, o sea, el ángulo que hay entre x, entre el eje x y el vector, entonces es hacer el arcoseno de la magnitud en x dividido la magnitud del vector. ¿Listo? Entonces hagamos cal, ¿sí? Hallemos alfa, va a ser igual al a cos, que significa a, arc, coseno, a cos, ¿sí? De f en x dividido fr. Entonces es la magnitud, bueno, la componente en x dividido la magnitud del vector. ¿Por qué me dio que dividido entre 0? ¿Cuánto es fr? Ah, cometí un error. ¿Por qué cometí el error? ¿Qué hice mal? Porque era la magnitud, era Exactamente, MFR. MFR. Exactamente. Entonces es alfa es igual a cos, ¿sí? De fx, ese sí es un valor, dividido la magnitud de fr. Y este sí me va a dar, entonces me da 85. Anotemos esos valores por aquí. Acá. Cuadro de texto normal. Entonces alfa, y ahorita los interpretamos. ¿Me bota cuánto? 85.32. 85.32. Beta, ¿cuánto me da? Entonces beta, si se dan cuenta, beta no es más que coger ahora la componente en y y dividirlo por su magnitud. Siempre es lo mismo. Siempre es el arcoseno de la componente que quiero hallar dividido la magnitud. Entonces entonces beta va a ser igual al a cos entre fy dividido mfr. ¿Sí? Me bota 79.03. Anotémoslo por acá, 79.03. Y gamma. ¿Gamma cuál es? El que está respecto a z. ¿Listo? Se me corrió el dibujito, pero bueno. Entonces ahora aquí hacemos cal. ¿Sí? Gamma es igual a cos entre fz dividido mfr. ¿Listo? Y me da 168.05. 168.05. Listo. Entonces ahora, ¿podemos interpretar esos resultados o no?
¿Qué pueden decirme ustedes respecto a esos resultados? ¿Se acuerdan cuáles son estos, bueno, estos valores o estos vectores, estos cosenos directores en realidad que son, no son más que ángulos, son de qué? De la fuerza resultante, ¿sí? ¿Se acuerdan la fuerza resultante hacia dónde iba? ¿O no? ¿O no se acuerdan? Sí, hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? Uno en 2D, y esta es la confusión que uno tiene a veces cuando usa cosenos directores en problemas de vectores en 2D, ¿sí? Que a veces uno se puede confundir. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, miren gamma. Gamma me marca que son 168 grados. Y uno está acostumbrado a manejar ángulos entre 0 y 90, porque esos son los ángulos que tienen los cuadrantes, ¿cierto? Que son los ángulos que nosotros manejamos acá. Si a nosotros nos dicen 168, uno queda como, uy, ¿pero por qué? No entiendo, ¿sí? En 2D. En 3D es fácil interpretarlo. ¿Por qué? Lo mismo acá, bueno, 85, 79, pero este 168 sí me dejó loco. ¿Por qué? Porque por decirlo así, en plan, toma los 90 grados que hay desde Z al plano XY y luego de ahí, a partir de ahí sí cuenta esos grados. Exactamente. Entonces, esto es importante que lo noten. Él siempre toma los ángulos respecto, por decirlo así, a los ejes positivos, ¿sí? O sea, esto está dibujado, o sea, si nosotros miramos como de perfil, si miramos como de perfil el vector, hagamos uno nuevo. O sea, si miramos de perfil el dibujo, está algo así, ¿cierto? Esta es la dirección, este es el eje Z y el vector va por allá. ¿Se acuerdan que iba gigante? Si lo vemos de perfil, entonces efectivamente lo que está diciendo Garcés, si no estoy mal. Entonces él me está tomando los 90 que están entre, por decir, este es el plano XY, ¿sí? Me está tomando esos 90 y me le está sumando los 58 que hay respecto a ese plano. Bueno, 78, ¿cuánto es que queda? Los 78 que hay acá. Entonces por eso me está marcando 168, porque el ángulo, o bueno, los cosenos directores, como lo marca el dibujo, el PDF acá, es entre el vector, ¿cierto? Y el eje. En nuestro caso, ¿cómo estaba acá el asunto? Pero es el eje positivo, o El sea, eje positivo, exactamente, exactamente. Por eso nos puede dar mayor a 90 grados. Porque la gente diría, ah, no, réstele a 180, réstele 168. ¿Sí? Y ese también sería un ángulo respecto a Z. ¿Sí o no? Pero en este caso, por ejemplo, que el vector va hacia allá, hagámoslo con una línea. ¿Sí? El vector va por acá, va por allá abajo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que así era el dibujo? Entonces él me está tomando, esto no maneja mano alzada. Y vamos aquí a darle duro a la mano alzada. Creo que es stamp. No, no, esto es para poner corazones. No, corazones no quiero. Entonces acá, listo. Hagámoslo, creo que es este. Creo que es con este. Ah, sí, este es el lapicito. Entonces es todo esto que es todo este ángulo que está acá. El otro ángulo respecto a X es este ángulo que está acá. Y el ángulo respecto a Z es este que está acá. ¿Sí? Pero piénsenlo en 3D. Ahora volvamos al mouse. ¿Sí? Por eso me dan esos valores aquí como raros. Entonces uno podría analizar, bueno, 85. ¿Qué quiere decir 85? Respecto al eje X. Esperen, yo borro por aquí, borremos todo. All drawings. Y hagamos aquí, si quieren, hagamos algo para entender bien. Entonces, dibujemos el vector, ya para acabar, ya vamos a acabar. Y llamemos cal, ¿cuánto era? FR, ¿cierto? Listo. Entonces aquí, si lo miramos aquí de lado, vean el vector. Aquí lo estoy viendo respecto a Z. ¿Sí lo ven?
que era lo que les estaba diciendo ahorita. ¿Sí lo ven o no? Miren, casi 180 grados, o sea, de aquí a acá hay el excedente para los 160, ¿cierto? Ahora, desde arriba, aquí ya los podemos ver. Ay, carajo, acá. ¿Sí ven? Entonces está 85 respecto a X y a 79 respecto a Y. Entonces respecto a Y debería ser algo aquí así. Entonces esto respecto a X y este sería respecto a Y. ¿Sí ven? O sea, uno diría casi a 90 grados. Y sí tiene sentido. Si ustedes ven el vector, o bueno, la fuerza resultante, es casi coincide con la dirección de Z. Entonces, claro, casi es 180 y casi es a 90 grados de los otros dos ejes. Está muy cerca de los 90 grados, vea, 85 y 79. Prácticamente está perpendicular a esos dos ejes. Entonces, siempre tengan cuidado cuando interpreten los vectores directores. Tengan en cuenta que les puede dar mayores a 90, ¿sí? Y que es siempre respecto, por decirlo así, a la parte positiva del eje. ¿Listo? Que eso fue lo que nos pasó hace 8 días en el problema de 2D, que lo hicimos por tangente, nos salió bien, o sea, por seno, coseno y tangente, o sea, las entidades trigonométricas del triangulito, opuesto, adyacente y todo eso, nos salió bien. Cuando usamos cosenos directores, nos dio el ángulo más 90, y era por lo mismo, porque me estaba respecto a la parte positiva de Y. ¿Listo? Entonces sean cautelosos cuando usen eso. ¿Qué sigue Pero después? ¿cuál es el correcto? O sea, ¿cuál es en sí el ángulo? Estos que estamos mostrando acá. El 168. Sí, señor. Ah, Estos son, ¿listo? Estos son los ángulos que usted reporta. Estos. Pero pues tiene que usted saber y entender por qué les da 168, ¿sí? Porque usted a alguna gente le puede mostrar 168 y lo enloquece. Y dice, pero ¿cómo así? Si los ángulos van de 0 a 90. ¿Por qué? Porque uno acostumbra siempre a trabajarlo en los cuadrantes, ¿sí? Los cuadrantes. Aquí. Profe, una Sí, pregunta, señor. o sea, digamos, o sea, que es de la misma vista que uno tiene como para evaluar Z, en ese caso, no hay misma evaluada sobre ella, o no sé, así lo vi yo, que bueno. No le Cuando entendí. usted nos mostró, por ejemplo, cuando usted nos mostró las vistas, ¿será que puede poner el dibujo en CAD, por favor? Sí, claro. Cuando usted nos mostró las vistas y nos mostraba que, digamos, desde donde se tomaba el ángulo en Z, por ejemplo, si ahí, Porque no lo está tomando bien. no sé, digamos que desde qué vista se toma en ese ángulo Y. Ah, para verlo en Y y para verlo en Z, listo. Ah, en X y en Y. Sí, en cada una. Entonces, Listo. ¿Cuál se les ocurre? Aquí de perfil, podríamos decir que este es el ángulo entre Z y el vector. Si lo vemos aquí de lado, respecto a quién es. respecto a X, ¿Qué a dicen? X. Pongámonos de acuerdo todos. ¿Qué dicen? Uy, pero ¿por qué se está viendo así esta vaina? Porque queda. Yo lo veo como morado, ¿ustedes también? Aquí lo veo bien. sí, profe, se ve Tocó así como... manualito. No, ¿qué pasó ahí? Pun. Qué loco. Cuando veo el X y cuando veo Y también, cuando veo en Z. Debe ser de porque toma como un plano El horizonte, dibujo. ¿no?
Sí, Vea que sí, parece como si se fuera por una allá toma el XD horizonte. y el resto como si no hubiera espacio. Bueno, entonces aquí, ¿cuál estaría viendo? ¿Cuál estaría viendo acá? ¿Y cuál estaría viendo acá? Pensando en la parte 3D. ¿Creen que se puede ver en estas vistas? No, ambas líneas tienen que estar en verdadera Exactamente. para poder Entonces, medir los por eso les ángulos. digo que tienen que ser muy cautelosos al interpretar. ¿Por qué? Porque no es el ángulo respecto a una proyección. ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo esto, si yo hago esto, estoy viendo es el ángulo de la proyección. ¿Sí? El ángulo que tiene la proyección respecto a X y a Y. Y ahí evidentemente no hay ni 78 ni 85. ¿Sí? Entonces la explicación está acá. ¿Por qué? Porque ustedes no lo van a ver porque son ángulos espaciales. Entonces, a partir de vistas principales, ustedes no van a ver esos ángulos. A menos que el eje, que el vector sea de esta forma. Que no sea espacial, sino sea aquí. Por ejemplo, que el vector azul no sea ese, sino sea aquí. Ah, ¿qué estoy haciendo? Aquí, una línea, hagamos la roja. Esperen que me toca quitar eso ahí. Me toca acá, draw. Sí, que el vector sea este. ¿Sí? Si ese es el vector y no es el azul, como está ahí, hagamos una cosa. Vamos a copiar esa imagen en Paint. Ustedes dirán, pero usa mucho Paint. Pues sí, es que es muy bueno. ¿Listo? Acá les iba a explicar ahí algo, pero bueno. Entonces supongamos que ya el vector, como les venía diciendo, entonces ya no es el vector azul, entonces borrémoslo. Ya no es este. O sea, ya no existe ese vector. Sino que ahora es el rojito que acabo de dibujar. ¿Listo? Entonces, ¿ahí qué pasa? Que el Z estaría a 90 grados y el X Exactamente. Entonces, el coseno estaría... director, o sea, los cosenos directores siguen existiendo. Esos no desaparecen. ¿Sí? Clear all drawings. ¿Sí? Entonces, ahora el Z. Entonces, ahora alfa. ¿Cuál va a ser alfa? Este que está acá, que es el ángulo entre el vector y X. Este va a ser beta. Entonces, aquí, este es alfa. Este es beta. Y desde acá hasta el vector es gamma. ¿Sí? ¿Entendido? Entonces, cuando el vector está así, yo sí, a partir de vistas principales, como acá, lo podría ver. Podría ver los ángulos y podría verificarlos. ¿Sí? Pero, en este caso, que son ángulos espaciales, o sea, que están en 3D, yo no los puedo ver así como así. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tendría que ver, para poder ver el ángulo que es, por ahí lo dijeron, tendría que ver alguno de los dos en verdadera magnitud, ¿sí? En realidad los dos tendría que verlos en verdadera magnitud, o sea, tendría que ver el eje X y el eje y el vector en verdadera magnitud, y ese sí sería el ángulo, y eso pues no es imposible, pero es difícil. Tendría que ver este dibujo, tendría que pararme aquí de tal forma que vea este y este en verdadera longitud para ver el ángulo alfa en el espacio, el ángulo beta en el espacio y el ángulo gamma en el espacio. ¿Listo? Cosa que sí me está sucediendo acá. Acá, al verlo yo desde arriba, ya lo estoy viendo en verdadera longitud. ¿Por qué? Porque pues es una proyección paralela en el espacio. Bueno, entonces aquí sí sucedería. Y pasa en todos los casos. Si el vector estuviera por acá, pues limpiamos todos. Ok, profe. O sea, ¿Sí?
O sea, ese ángulo que está entre los ejes, por decirlo así, y el vector es en un plano que está, o sea, en un plano que comprende al eje y al vector al mismo tiempo. Exactamente. Entonces, Ok, ok. por eso es importante que ustedes entiendan qué es lo de coseno director y que no es tan fácil, siempre tienen que pensarlo en 3D, que es muy diferente. Es que uno, pues como que, como dicen, pensar fuera de la caja, ¿no? Uno en el colegio, bueno, si lo vieron en el colegio, uno estaba acostumbrado a los vectores en 2D y todo muy bonito y ahí sí podía hallar el tangente, el coseno, todo eso, ¿sí? Acá, por algo, solo trabajaron con cosenos directores, porque eso sí me hablan de una única dirección. ¿Listo? Esto lo van a usar mucho, es bueno que lo sepan, lo van a usar mucho. Bueno, por ejemplo, yo ahorita lo usé mucho en la parte de fuerzas y todo eso se usa demasiado. En la maestría lo he usado bastante para la parte de mecánica de materiales. Se usa mucho los cosenos directores, ¿sí? Ya uno como que se olvida de seno, coseno, los olvida por un rato. Ahora supongamos que acá el vector, este vector rojito está en el plano YZ. YZ, sí. ¿Listo? O sea, no es en el espacio, sino está ahí. Entonces, ¿cuál sería alfa? Alfa sería 90 Alfa sería 90 grados, exacto, que va hasta acá. Este sería, todo esto sería alfa, que es igual a 90, y gamma y beta serían complementarios. y gamma y beta serían complementarios. Y ahí sí sería muy 2D, ¿ok? Entonces, por eso en 2D yo no hallo cosenos directores, lo vuelvo a repetir. Porque un coseno director me va a dar 90 y el otro me va a dar el complemento de ese, ¿sí? Por ejemplo, acá, aquí está, supongamos que, esperen aquí, vamos a hacer lo siguiente, olvidémonos que existe, vamos a pensar que este es el vector, el problema en 2D, ¿sí? Esto es X, bueno, supongamos, todo esto es el problema en 2D, ¿sí? Entonces yo digo, listo, hallamos coseno y seno, listo, muy bien. Y ahí hallo este ángulo, a mí en realidad me interesa hallar este ángulo. Cuando yo vengo y hallo el coseno director, ¿sí? Cuando yo hallo el coseno directo, bueno, cuando hago coseno, seno o tangente, hallo este ángulo. Supongamos que este ángulo me dio teta, ¿sí? Esto es X y esto es Y. Y yo vengo y digo, bueno, listo, ahora verifiquemos mediante cosenos directores. Entonces, en cosenos directores yo voy a decir, listo, entonces en cosenos directores hallemos alfa. Listo, vengo, resulta que alfa me dio igual que teta. Perfecto. Y ahora yo digo, bueno, ahora hallemos beta, que es respecto a Y. ¿Sí? Perdón. Acá. Digamos, decimos, bueno, este es beta. ¿Ustedes creen que me va a dar así? ¿Qué fue lo que me sucedió hace 8 días? No va a suceder, ustedes lo pueden verificar. Les va a dar 90 grados más. ¿Listo? Pero bueno, ya no los confundo más. Entonces, en resumen, y siempre ténganlo en cuenta, cuando el problema es en 2D, si van a usar vectores directores, tengan cuidado con los ángulos complementarios, que es muy parecido a lo que nos estaba sucediendo acá. ¿Listo? Siempre piénsenlo en el espacio. Bueno, siempre piénsenlo en el espacio. En 3D, cuando sean vectores 3D, sí, única y exclusivamente trabajen con vectores directores. Bueno, ¿cómo reportan esos resultados? Como están acá, como les dio acá. ¿Listo? Ya cuando uno lee, cuando obviamente ustedes ya en el futuro, cuando ya tengan más experiencia, ustedes ya van a decir, gamma me dio 168, listo. Entonces yo sé que el vector va hacia la parte negativa de z, porque me está dando el complementario de ese ángulo. ¿Listo? Entonces nunca ustedes son los cosenos directores, nunca van a encontrar ángulos negativos y puede que los encuentren mayores a 90 grados. ¿Entendido?
No les puedo explicar nada de Autolisp, pero bueno, eso lo empezamos dentro de 8 días. Dentro de 15 días, perdón. ¿Listo, muchachos? ¿Dudas, inquietudes, sugerencias? ¿Todo bien? ¿A alguien ahí entonces, con vida? ¿Todo bien? ¿cuándo se definen los grupos del parcial? Yo creo que hoy tenemos reunión de profesores a la 1. Entonces yo creo que les estoy comunicando eso. ¿Listo? Yo ¿Me se los estoy confirma si comunicando. entro al grupo, profe, si lo agregué correctamente? Venga, miramos a ver. Pero termino de grabar porque de pronto alguien va a ver esto y